Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría poder acompañarles en su lectura bíblica del día de hoy. Muchas gracias por compartir este devocional con otras personas y muchas gracias por suscribirse a nuestro canal. El día de hoy vamos a meditar en el segundo libro de Samuel, en el capítulo número 21, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 14. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Cumple tus promesas. Cumple tus promesas. ¿Sabe usted que Dios tiene para nosotros en su palabra múltiples promesas? Promesas que nosotros de alguna manera podemos recibir y podemos confiar en que Dios las puede hacer patentes en nuestra vida. Pero sabes, también Dios espera que nosotros, si hemos prometido algo, de alguna manera también cumplamos nuestras promesas. Y en este pasaje de la Escritura que vamos a meditar el día de hoy, creo que podemos aprender por lo menos tres cosas maravillosas que tienen que ver de alguna manera con cumplir nuestras promesas y con esas promesas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. La primera enseñanza la puedo encontrar en el versículo número 1 en adelante, versículo número 2 también, y le he puesto lo siguiente: nuestras acciones afectan a otros. Nuestras acciones afectan a otros. Fíjate cómo dice el versículo número 1. Hubo hambre en los días de David, durante 3 años consecutivos. David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por esa casa sanguinaria, porque él mató a los Gabaonitas. En este versículo número 1 observamos cómo está el rey David enfrentando una gran hambre. Él va y le pregunta a Dios y Dios le dice: la razón de esto es debido a Saúl. Ahora, David está enfrentando la consecuencia que el rey anterior había determinado. El rey anterior había determinado romper el pacto que se había hecho con los de Gabaón. Y esta historia la podemos encontrar para mayor información allá en el libro de Josué, en el capítulo número 9, cuando Josué les prometió a los Gabaonitas respetarles la vida. Pero ahora Saúl entonces había quebrado ese pacto, había incumplido esa promesa, y de alguna manera ahora David está enfrentando las consecuencias que Saúl había sembrado. Nuestras acciones de alguna manera pueden afectar la vida de otros. No tan solo nos afectan a nosotros, también afectan a los demás. Así que seamos muy responsables de las acciones que tomamos, porque de alguna manera podemos afectar nuestro matrimonio o bien nuestra familia, la vida de nuestros hijos. Hay una segunda enseñanza que me gustaría dejar en tu corazón. Dios toma en cuenta a todas las personas. Versículo número 3 entonces dice así. Versículo número 2. Entonces el rey llamó a los Gabaonitas y les habló. Los Gabaonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento, pero Saúl había intentado matarlos, llevado de su celo por los hijos de Israel y los de Judá. Preguntó pues David a los Gabaonitas: ¿qué puedo hacer por vosotros, o qué satisfacción debo daros para que bendigáis la heredad de Jehová? Versículo número 4. Los Gabaonitas le dijeron: no tenemos nosotros queja por cuestiones de plata o de oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera nadie en Israel. Lo que vosotros digáis, eso haré, respondió David. Entonces dijeron ellos al rey: de aquel hombre que nos diezmó o intentó exterminarnos para que no quedara nada de nosotros en todo el territorio de Israel, que se nos entreguen 7 hombres de sus descendientes, y los ahorcaremos delante de Jehová en Gabá de Saúl, el escogido de Jehová. Yo os los entregaré, respondió el rey. He puesto el segundo punto de la siguiente manera: Dios toma en cuenta a todas las personas. ¿Por qué? Porque si tú observas, la comunidad de Gabaón era muy pequeña. Y aparte podemos observar en el versículo número 2 que se nos hace una referencia que eran amorreos y que no pertenecían al pueblo de Israel. Pero sin embargo Dios está honrando el pacto y el compromiso que se había hecho con ellos muchos años antes a través de Josué. ¿Sabes por qué? Porque a Dios le interesa las personas.
cada una de ellas, con sus habilidades, con sus vulnerabilidades, con sus cosas buenas, con sus defectos, de alguna manera Dios nos toma en cuenta a cada uno de nosotros. Me encanta cómo David viene con los de Gabaón y muy respetuosamente les pregunta de qué manera pueden ellos llegar a un acuerdo, y los escucha y entonces hace caso de sus demandas. Sabes, debemos entender que para Dios todos somos muy importantes. Y hay una última enseñanza que se encuentra a partir del versículo número 8 al versículo número 14. Es una enseñanza en esta historia de una manera muy apasionante. Yo le he puesto así: la tercera enseñanza. El amor de una madre es muy, pero muy valioso. El amor de una madre es muy valioso. ¿Sabes? Ahora entonces lo que va a hacer David es que va a tomar a las personas descendientes de Saúl y le va a entregar a 7 a la comunidad de los gabaonitas para que ellos los sacrifiquen, los ahorquen. Entonces me llama la atención en el versículo número 8 lo siguiente. Te lo voy a leer en la versión Dios habla hoy. Sin embargo, apresó a los 2 hijos de Rispa, hija de Aja, que había tenido con Saúl y que se llamaban Armoni y Mefiboset, y a los 5 hijos de Merab, hija de Saúl, que tuvo con Adriel, hijo de Barzilai de Meola. Sabes, aquí nos habla entonces de que había 7 descendientes de Saúl, 2 hijos de una mujer llamada Rispa y 5 de una mujer llamada Merab, y entonces se los entregan a esta comunidad de los gabaonitas. Dice versículo número 9: y los entregó en manos de los gabaonitas, quienes los ahorcaron en el monte de Jehová. Cayeron aquellos 7 al mismo tiempo, fueron muertos en los primeros días de la cosecha, al comienzo de la siega de la cebada. Pero el versículo que me impresiona es el versículo número 10. Te lo leo. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de luto y la tendió para recostarse sobre el peñasco. Allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se lanzara sobre ellos de día, ni las fieras del campo por la noche. Me encanta esta expresión. ¿Sabes por qué? Porque aquí vemos a una mamá que pierde a 2 de sus hijos. Ella, en medio de su luto, en medio de su dolor, dice la escritura que tomó una tela de luto y la tendió allí y se recostó sobre el peñasco, sobre aquella peña, sobre aquella roca, y allí estuvo desde el principio de la siega hasta que cayó sobre ellos la lluvia del cielo. Ahora, ¿de qué me habla? De que esta mujer pasó luto por más de 7 u 8 meses, a partir más o menos del mes de abril hasta el mes de noviembre, que era el periodo que se está mencionando en la palabra del Señor. Ahora, me llama la atención que permanece allí cuidando el cuerpo muerto de sus hijos. Lo hacía de día y lo hacía de noche. Lo hacía de día para evitar que las aves del cielo de alguna manera viniesen a dañarlos más, y lo hacía de noche para evitar que las bestias del campo llegasen a tratar de lastimar más a esos cuerpos. Sabes, mientras yo leía esto dije yo, wow, esta mujer con su dolor, en medio de su luto, ella estaba tratando de cuidar por lo menos los restos de los cuerpos de sus hijos. Y me puse a pensar, nosotros como padres que tenemos a nuestros hijos vivos, ¿sabes qué deberíamos de hacer? Deberíamos de mantenernos vigilantes de día y de noche, para evitar que el corazón de nuestros hijos se vaya perdiendo, para evitar que las aves de los cielos, que de alguna manera la Biblia los compara con los demonios. Si tú te vas a la parábola del sembrador allá en el capítulo número 13 de Mateo, se me hace, ahí vamos a ver cómo las aves son representantes precisamente del enemigo. ¿Sabes? Que pudiésemos nosotros velar, vigilar, mantener en oración a nuestros hijos, tanto de día como de noche, para que entonces la vida de nuestros hijos no fuera lastimada y no fuera dañada. Esta mujer lo hacía por el simple cuerpo de sus hijos ya muertos. Tú y yo tenemos a nuestros hijos con vida. Vamos entonces a tomar una determinación de cuidar sus corazones, de mantenernos firmes. Rispa era una mujer de fe, una mujer cuyo nombre significa precisamente piedra brillante, o bien brasa viva. Que tú como padre, que tú como madre puedas ser una brasa viva, una brasa ardiente que te mantenga siempre vigilante
orando, pidiendo a Dios por tu vida, por la vida de tu matrimonio, por la vida de tu familia, por la vida de cada uno de tus hijos. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.